Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Esto es lo que pasó en 7 días. Durante estos 55 minutos pasaremos revista a los principales hechos noticiosos ocurridos durante la semana. Y el presidente Danilo Medina concluyó esta semana su proceso de consulta con los líderes políticos para buscar un consenso en torno a la ley de naturalización de extranjeros. Cesarina Ravelo nos muestra quiénes se reunieron con el mandatario y cuáles fueron las reacciones. El presidente Danilo Medina anda a su paso con el proyecto de ley de naturalización, pese a las presiones de grupos extranjeros y nacionales. Por eso, lleva a cabo un proceso de consultas con líderes políticos y de otros sectores. El primero en ser consultado por el mandatario fue el expresidente Leonel Fernández, con quien conversó sobre el polémico tema por más de 1 hora en la Fundación Global. Estuvimos intercambiando impresiones de cómo buscar una solución alterna que no afecte la decisión del Tribunal Constitucional, pero que sea una forma pragmática de poder contribuir a la solución del problema. Luego, le tocó el turno a la oposición. Medina hizo lo propio que con Leonel y visitó a Luis Abinader a su casa. Ya lo que queremos es una solución para lo desnacionalizado y solución para el país. Y en ese sentido, nosotros conversamos con el presidente, él va a presentar ese proyecto de ley y le dimos nuestra opinión, que él en su momento ya la va a externar públicamente. Al día siguiente, el miércoles, sostuvo 2 encuentros con los archirrivales Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, claro, por separado. Primero Medina se reunió con el expresidente Mejía, bajo cuyo mandato se aprobó la nueva ley de migración. Yo estoy claro con mis relaciones con Haití, lo que ha acontecido con ese problema, y le ofrecí mi apoyo absoluto y total. Concluida esta consulta con Mejía, el jefe de Estado visitó a Vargas Maldonado en su residencia. Vamos a esperar, no obstante, la elaboración del proyecto que vamos a recibir de parte de él para ser estudiado por nosotros, y daremos instrucciones también a la bancada nuestra del Partido Revolucionario Dominicano en el Congreso Nacional para que con los asesores legales del partido sea analizado y sea ponderado con el propósito de buscar las soluciones que merecen y que requieren las circunstancias con relación a este tema. El jueves, el presidente de la República decidió escuchar el parecer del presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Valle, en torno a la ley de naturalización de extranjeros. Y de resolver el drama humano que también afecta a un grupo de hombres y mujeres que conviven con nosotros en la República Dominicana. Horas más tarde de ese mismo día, el presidente Medina acudió a la oficina profesional del doctor Marino Vinicio Castillo, con quien trató sobre el proyecto de naturalización. Ideas sobre cómo debe de resolverse el impresionante problema humano que encierra la cuestión de la presencia de ciudadanos que han sido alcanzados por un fallo de altísimo nivel. Pero este viernes, el presidente Danilo Medina concluyó su jornada de consultas con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a quien visitó en su sede para consultar sobre el anteproyecto. Hemos hecho con su eminencia lo mismo que hemos hecho con todos los que hemos visitado, explicarles las ideas que tenemos, y hemos escuchado sus sugerencias también. Medina se reunió con el purpurado en la sede del arzobispado, ubicado en la zona colonial, por espacio de media hora. Al término del encuentro, López Rodríguez saludó las consultas que ha realizado el mandatario. El hecho de estar visitando tanta gente, y en este caso hoy acá, yo creo que es la mejor demostración de que no le interesa al señor presidente que las cosas queden tapadas. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo. Con el cardenal, el presidente terminó la semana de consultas para la elaboración del proyecto de ley de naturalización. Ahora resta esperar cuándo el presidente entregará el borrador a los que ha consultado. Estén pendientes que pronto tendrán el proyecto, tranquilos. Cesarina Ravelo, lo que pasó en 7 días. Senadores y diputados valoran como positivo el proceso de consultas que lleva a cabo el presidente Danilo Medina con los líderes políticos para escuchar sus criterios respecto al proyecto de ley de naturalización de extranjeros. Congresistas consideran que la estrategia del mandatario allanará el camino para la aprobación de esa ley.
Una vez más, el presidente Medina se anota a otro punto en el Congreso Nacional. Me parece que es una iniciativa interesante y puede ser positiva. La mayoría aplaudió el mecanismo utilizado por el mandatario para lograr consenso entre los líderes políticos. Vemos con mucha simpatía y con mucha satisfacción esta labor política inteligente, esta labor de estadista que refleja y demuestra el grado de humildad del presidente de la República. Consideran esto les ahorrará tiempo a los congresistas, toda vez que el proyecto llegue a sus manos. Se va a aprobar tan pronto llegue aquí, porque va a venir depurado, estudiado, desmenuzado, consensuado. Pero hay quienes no comparten esa posición. Que se le está dando un poquito de larga, porque quienes tenemos que ver si amerita o no hacer modificaciones a esa propuesta que él intenta depositarle al Congreso, somos nosotros aquí. Para otros, aunque reconocen la ley de naturalización será favorable, entienden no resolverá el alcance de la sentencia del Constitucional. Eso no va a tener ninguna salida porque deja el problema igualito. ¿A quiénes van a naturalizar? ¿A los 20.000 y los otros? Se espera que el proyecto de ley de naturalización llegue en los próximos días al Congreso Nacional. Les aseguro que se va a declarar de urgencia cuando llegue aquí. Es tiempo de comerciales, pero no se mueva porque en breve volveremos con ustedes con mucho más informaciones. Ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros en Lo que pasó en 7 días. Iniciamos este bloque con una muy buena noticia, y es que la economía creció un 5% los 2 primeros meses de este año, con una inflación que apenas alcanzó el 0.58%, la más baja en los últimos 14 años. Asimismo, el gobernador del Banco Central informó que este año se generarán 100.000 nuevos empleos. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, se convirtió este jueves en un mensajero de buena noticia. El funcionario habló de los logros económicos alcanzados por el gobierno en los 2 primeros meses de este año. En la economía dominicana se prevé en este año un buen desempeño en la generación de divisas. Y esta es otra noticia importante, proveniente de la remesa del turismo, la mejoría en las exportaciones nacionales y en la zona franca. Pero lo mejor de todo, según Albizu, es que la inflación no alcanzó ni siquiera un dígito al situarse en el 0.58%, la más baja en igual periodo en los últimos 14 años. El gobernador del Banco Central, además de hablar de los niveles de crecimiento, anunció una buena nueva para reducir la tasa de desempleo. En el transcurso del 2013, luego de haber acontecido un crecimiento del 0,3% durante el primer trimestre, lo que señalé anteriormente, fue necesario propiciar la adopción oportuna de medidas de estímulo fiscal y monetario orientadas a reactivar la economía dominicana. El funcionario fue el invitado central del almuerzo que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE, donde también afirmó que el sistema financiero mantiene altos niveles de solvencia y rentabilidad con baja morosidad. La República Dominicana sigue siendo un atractivo para los inversionistas extranjeros, según el reporte anual sobre el índice de seguridad en América Latina. El análisis, que valora la situación actual de la seguridad pública en 19 países de la región, y es una referencia obligada para que las empresas analicen los potenciales negocios que valora la estabilidad en nuestro país. Cesarina Ravelo nos dice cómo es aplaudida esa valoración de parte del ministro de Turismo. Este es el momento más espectacular de la industria turística dominicana. Los inversionistas consideran que el apoyo brindado por el gobierno al sector turístico y el manejo dado a la economía son las razones fundamentales de la bonanza que refleja el turismo en el país, lo cual atrae de paso la inversión. Cuando estábamos buscando dónde invertir para construir hoteles en esta parte del mundo, teníamos varios factores.
One was the political and social economic environment, el ambiente político y económico, the stability of the country, la estabilidad del país and of course the current leadership. y naturalmente el liderazgo. Confianza de los inversionistas y estabilidad se reflejan en que el turismo creció de manera significativa en los primeros meses de este año, asegura el ministro de Turismo Francisco Javier García. En el mes de enero y el mes de febrero tuvimos crecimiento en recepción de turistas, enero 7.1%, febrero 6.1%, los primeros 2 meses 6.6%. Una inversión cuantiosa y la más reciente fue la de 2 hoteles en Punta Cana, cuya inauguración fue encabezada por el presidente Danilo Medina. El señor presidente se prepara para el corte de cinta. En los 2 nuevos hoteles, que fortalecerán la industria sin chimenea, se invirtieron $250 millones y en el mediano plazo se levantará otro con una inyección de $50 millones. Cesarina Ravelo, lo que pasó en 7 días. Un suboficial de la policía víctima de la ola de violencia que sacude a barrios del municipio de Santo Domingo Este se suma a la lista de criminalidad y el drama que viven muchas familias en esos sectores de la capital. Ay, Dios mío. Este es el clamor de Albitania Díaz, madre del sargento José Orlando Lara Díaz, asesinado por un menor en el sector Los Mameyes del municipio Santo Domingo Este. El sargento, que pertenecía al grupo élite policial SWAT, cayó abatido a tiros frente a su residencia a manos del joven Jeremy Gutiérrez. Un delincuente azaroso. Me lo mató. Ay, Dios mío. En medio de pesares, los familiares de Lara Díaz piden justicia a las autoridades y abogan por que se ponga freno a la delincuencia. La delincuencia está acabando con la humanidad, con la gente seria. Hace un mes que lo soltaron. Entonces, por un delincuente así, ¿para qué lo sueltan? Saben que al soltarlo es para que siga haciendo fechoría. Según testigos, la agresión a tiros contra el sargento se produjo luego de que ambos sostuvieran una discusión, porque alegadamente el homicida se dedicaba a la venta de drogas en el barrio donde residía el oficial. Los residentes dicen también que la muerte del oficial no es más que una secuela de la ola delictiva que arropa al sector. Más seguridad, que manden más policía. Desde que se produjo el homicidio, la policía inició una intensa búsqueda del asesino, a quien le pidió entregarse para evitar hechos violentos. Ese es un hecho lamentable. La Policía Nacional ha llamado al menor que asesinó a ese policía SWAT a que se entregue para evitar tragedia. Otro hecho lamentable fue la decisión de un tribunal que tomó la peor decisión de su vida, y es poner en libertad a los asesinos de un hacendado que fue asesinado junto a su capataz. Eso desdice mucho del trabajo que realiza la justicia dominicana. Pero nos vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos conversando de ese y otros temas con nuestro invitado, el doctor Pedro Duarte Canaán. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Cuando fuimos a la pausa, yo comentaba sobre lo que entiendo, desde la óptica humana, la barbaridad de un tribunal de poner en libertad a los asesinos del hacendado y su capataz, hombres que fueron asesinados en guerra. Realmente es algo, desde mi óptica, espeluznante y pone nuevamente en cuestionamiento el accionar de la justicia dominicana. Como mi parecer es puramente humano, tenemos como invitado, como había anunciado, al doctor Pedro Duarte Canaán, un abogado ducho, un hombre que ha sudado mucho la toga, como dicen
los juristas, pero también de pensamiento claro, un académico en el área del derecho. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme. Pues gracias a usted, buenas noches, Napoleón. Siempre es un honor estar con usted y con el equipo de profesionales que lo acompañan en su ejercicio comunicacional. Pues me sentí muy honrado al recibir la invitación. Y vamos a compartir las ideas. Gracias, gracias. Mira, hay temas realmente interesantes, pero me gustaría iniciar por el caso específico de un tribunal que fue el caso de un hacendado y su empleado que fueron asesinados en su finca bajo una discusión, pero una jueza interina decidió que el hombre podría estar en la calle y presentarse periódicamente. ¿Cuál es la opinión suya como abogado ante una decisión de esa naturaleza? Pues bien, hay un axioma en el mundo jurídico harto conocido por los letrados que plantea el hecho de que el Poder Judicial no previene, sino que interviene. Es decir, cuando hablamos del Poder Judicial dominicano, debemos ser puntuales. El Poder Judicial está conformado por los jueces, por todos los jueces diseminados en la geografía nacional. Entonces, ese poder del Estado tiene un rol interventor, no tiene un rol preventivo. Es decir, el aparato judicial nacional interviene ya en una etapa postdelictual, cuando se comete el tipo penal. Ahora bien, en el caso que usted plantea, la decisión de la magistrada de ordenar la libertad de ese presunto homicida es un metamensaje nocivo que queda en el colectivo nacional. ¿Por qué? Porque decisiones como esas incentivan los linchamientos comunitarios. Observe que desde una óptica psiquiátrica y criminológica, los linchamientos están sustentados en la impotencia del colectivo nacional ante los despropósitos de un segmento del aparato judicial dominicano. Es decir, si un poder del Estado que tiene un rol interventor no cumple satisfactoriamente con su función, el colectivo tiene la tendencia, tiene la posibilidad de procurar justicia con sus propias manos. Aquí hay una falencia muy fuerte en el Poder Judicial dominicano, que es la interinidad de los juzgadores. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia debe profundizar la gran falencia que representan los jueces interinos, porque en un estudio reciente que hizo la escuela que yo dirijo, que es la Escuela Nacional de Derecho Penal, y me comprometo a enviarle el próximo lunes o martes el resultado de esa investigación. De 10 decisiones tomadas por jueces interinos, 9 resultan contradictorias de conformidad con lo que plantea la normativa procesal penal. Esa juez ordena la libertad, pero evidentemente el caso continúa. El Ministerio Público dispone de un plazo para... Sí, el Ministerio Público ha dicho que va a apelar la decisión, pero sí, ya hay una decisión. Evidentemente es una facultad que tiene ir al tribunal de alzada, tratar de que los jueces de alzada revoquen esa decisión
Y obviamente en ese plazo que tiene el Ministerio Público, pues ellos deben completar satisfactoriamente la fase de la investigación en procura de que en juicio de fondo garanticen una eventual condena contra los individuos que se sindican como autores materiales. En este caso serían los obreros del crimen. Cuando le hago esa pregunta, porque eso se produce horas después, horas antes de que el Congreso Nacional convirtiera en ley la modificación del nuevo Código Procesal Penal, que ya no está nuevo, pero que muchos atribuyen el auge de la criminalidad a la aplicación de ese código. Primero, me gustaría su parecer sobre las modificaciones que tiene ya ese código y que está a la espera o de la observación o de la promulgación de parte del Poder Ejecutivo. Sí, el jueves próximo pasado, sí, apenas hace hoy 48 horas, que se convirtió en ley, lo que yo denominaría no una reforma, estimado Napoleón. Estimo que lo que ha ocurrido se enmarca en el contexto de una contrarreforma. Y la Abogacía Nacional tiene la oportunidad en este momento de enterarse de que esa contrarreforma extiende el plazo de la prisión preventiva. Actualmente tenemos 29.040 internos en el complejo penitenciario nacional. En el año 2004, cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal, el complejo penitenciario tenía 19.000 internos. Es decir, 10 años después, un aumento de más de un 150%. Ha habido un aumento de más de un 150%. Entonces, ese crimen que usted señala, cometido horas después de la contrarreforma al Código Procesal Penal, es una especie de mentiz de las voces agoreras que durante años han establecido que los índices de criminalidad están indisolublemente vinculados con la existencia de una normativa procesal penal garantista. Y no es así. Usted que conoce parte de mi trayectoria académica y judicial sabe que yo he sido coherente en este discurso. La criminalidad disparada a estándares elevadísimos no guarda ningún tipo de vínculo directo con la normativa procesal penal que entró en vigencia el 27 de septiembre del año 2004, hoy contrarreformada. Vamos a tener en los próximos días lo que yo he llamado en circuitos académicos orgías de violaciones a derechos fundamentales. Se avecina un ciclo de orgías violatorias a derechos fundamentales a partir de esta contrarreforma. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver visitas domiciliarias, allanamientos a cualquier hora. Observe usted que antes de la contrarreforma, las visitas domiciliarias estaban sujetas al horario 6 a.m., 6 p.m., excepto en el caso de los narcóticos, donde se podía tramitar la visita domiciliaria con la autorización de un juez de garantías a cualquier hora. Con ese ciclo de falencias, de descrédito de la jefatura de la Policía Nacional, evidentemente, y un departamento de antinarcóticos que renovó la añeja práctica de colocarle drogas a un circuito importante de nuestros jóvenes excluidos socialmente,
se avecina un ciclo ominoso y con esto no pretendo alarmar ni ser una voz de mal agüero, pero la experiencia nos permite establecer que la falencia principal, la debilidad principal, está centrada en la ineptitud de un segmento importante de los operadores del sistema de justicia. Sí, dos cosas. Antes cuando usted habla de que se vuelva la vieja práctica de colocar droga, ¿usted quiere decir que la dirección de droga, la policía, la agencia antinarcótica, la policía, cuando va a los barrios, encuentra un muchacho sin nada y le pone droga y le instrumenta un falso expediente? Sí. Ay. En épocas pretéritas, aquí se conoció una práctica de colocarle, plantarle, como dicen los colombianos, me plantaron una droga. Esa vieja práctica se había superado en un 95%. Yo la pensaba superada. Claro. Usted, que es un conocedor de este tema, de este eje temático, y yo que conozco su trayectoria sobre este eje temático, coincide conmigo. Eso se había superado en un 95%. Pero se ha renovado esa práctica. Específicamente el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y en un 84,6% los estudios, las estadísticas judiciales demuestran que en un 86% de los expedientes judicializados que llegan al sistema de justicia de antinarcóticos es con drogas plantadas, porque a la hora de ventilarse el juicio de fondo no resiste el más mínimo análisis jurídico. Entonces, ese segmento poblacional de jóvenes de los barrios de la parte alta están siendo asediados, perseguidos, extorsionados, chantajeados por ese segmento policial de antinarcóticos que le planta la droga. Pero, evidentemente, jóvenes que no pueden accesar a una defensa penal especializada, privada, jóvenes excluidos socialmente, sin capacidad económica, jóvenes que no tienen un editorial a su favor, jóvenes que no tienen ejes comunicacionales a su favor, llegan al cadalso con una prisión preventiva y excepto el caso de una defensa penal importante, es la única que demostraría la plantación de la droga. Retomando, doctor, el tema del Código Procesal Penal. Cuando yo lo oigo a usted hablar, me parece que usted, o colijo, de que usted está diciendo que el problema de la criminalidad, si las autoridades están viendo la fiebre en la sábana. El problema no es el código. No, claro que no. Fíjese, Napoleón, los procesos penales no se realizan para las víctimas. Los juicios penales son para el Estado. ¿A favor de quién? Cuando un tribunal condena a un imputado a pagar una multa de $1 millón de pesos, esa multa deberá ser pagada a favor del Estado dominicano, no a favor de la víctima. Entonces, desde la época antiquísima de Renato el Conquistador, del rey conquistador, las ofensas se cometían en contra del rey. Entonces el ciclo de la dialéctica nos va explicando las diferentes etapas. Hoy en día el Estado dominicano es el único que tiene control sobre el poder punitivo. El Estado tiene el monopolio del derecho al castigo. El Estado es el que tiene derecho a investigar, a arrestar, a acusar, a perseguir. Y por vía de consecuencias, el Estado utiliza
todas sus herramientas y políticas, y al final el Estado es el que recibe los beneficios, pero el Estado no es para las víctimas. ¿Por qué aquí no se habla? ¿Por qué en esa contrarreforma no se planteó lo que es justicia restaurativa? Óigame, países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, por citarle 4. Sí, en países tan pobres como el nuestro. Tan pobres como el nuestro, y quizás algunos más pobres, más atrasados, han importantizado la necesidad de una política pública sobre justicia restaurativa. Entonces, retomando el tema de Marras, es evidente que no hay una política criminal efectiva. Las políticas criminales son las estrategias diseñadas y articuladas por el Estado en procura de contrarrestar la criminalidad. ¿Cuál es la política criminal del Estado para contrarrestar la criminalidad? No hay un solo eje de política pública fundamentalista que tienda a combatir criminalidad, porque no se combate la exclusión social, no se combate la brecha digital, no se combate la pobreza material, la pobreza extrema, los índices de mortalidad. Es decir, el crimen tiene causales muy diversas, pero contrarreformando la norma, lo que ocurre es que los tartufos de la política nacional, aquellos que defienden lo que yo he llamado el discurso único patibulario. Aquí hay un discurso patibulario, es un discurso al patíbulo, de que la prisión preventiva no era suficiente en 12 meses. Había que aumentarla, desconociendo los promotores de la contrarreforma que no hay espacio físico para albergar a un interno más. Los jueces están conscientes, Napoleón, de que ya no hay espacio físico. Significa que este código, que esta reforma o contrarreforma, usted llama, no va a resolver, no va a reducir los índices de criminalidad, no va a permitir que algunos criminales anden en la calle sueltos bajo el manto de la impunidad, doctor. Evidentemente que la respuesta es negativa. Esta contrarreforma podría profundizar aún más los niveles de criminalidad. ¿La cura es peor que la enfermedad? Podría establecerse desde esa óptica. ¿Por qué? Porque en los países hispanos parlantes donde se han realizado este tipo de contrarreformas, los resultados han sido catastróficos. Tenemos el caso de Honduras y El Salvador. Y tenemos que citar de nuevo el caso de Guatemala, donde se produjeron contrarreformas a una normativa procesal penal garantista como la nuestra. Por lo que, sin tener aspiraciones de predictor, puedo establecer aquí de manera puntual que los índices de criminalidad podrían profundizarse aún más, porque no tiene el Estado dominicano un solo eje temático puntual. Se está hablando, estimado Napoleón, se está hablando, el jefe de la policía anunció anoche que el 16 de mayo entra en funcionamiento el 911. Napoleón, el problema no es la llamada, el problema es la respuesta. ¿Y usted cree que en este circuito de cemento, en esta jungla, en esta selva de cemento, en esta media isla, habrá capacidad comunicacional, tecnológica,
¿Usted cree presupuestaria. Usted duda, la llamada no es problema. Usted duda, por ejemplo, en Estados Unidos. Es la respuesta. En Estados Unidos un niño está en un baño y siente los pasos, llama, son 3 minutos como mucho tiempo, 5. ¿Usted duda que eso puede hacerse aquí, doctor? Evidentemente usted ha hablado de Estados Unidos de Norteamérica, pero yo me acercaría más. Tomemos el caso de Colombia y el caso de México. El caso de México y Colombia, la respuesta está entre 3 a 5 minutos. Entre 3 a 5 minutos para que la autoridad colombiana y mexicana responda. Entonces, yo me atrevo a decirle a usted de manera muy puntual que no existen las condiciones mínimas en la media isla para que la respuesta sea efectiva. En un país donde no existen controles mínimos, donde en un país donde un sujeto con un pasaporte adulterado cruza por el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez y burla un inspector de migración y sale por el aeropuerto de Punta Cana, entonces no tenemos condiciones primarias, ni secundarias, ni terciarias para colocarnos al nivel, no de Estados Unidos en Norteamérica, sino ni acercarnos a Colombia. Doctor, lo que promueven esa reforma, por la que la impulsaron, 2 preguntas. Primero, usted es un especialista en derecho, ahí no hay duda. A usted no lo consultaron. Si no hubo lo que ahora llaman tanto el consenso, se buscó abogado, se consultó a gente como usted. Primera pregunta. Y lo segundo es que dicen que ese código no era para nosotros. Que ese código no está hecho para nosotros, es para países civilizados. Bueno, con relación a su primera pregunta, si hubo consenso, un término muy de la posmodernidad, el honorable señor presidente de la República así lo ha demostrado recientemente, buscando el consenso a través de las consultas. Los promotores de la contrarreforma no invitaron a las vistas públicas y no consultaron los especialistas, porque ese es uno de las distorsiones del aparato nacional, en que en muchas oportunidades los facultativos no se consultan. Yo tengo 16 años aproximadamente estudiando esa normativa de manera ininterrumpida, con estudios de campo en 19 países latinoamericanos. Doctor, hasta el momento no he sido consultado. Con relación a la segunda pregunta que usted me hizo, que va dirigida para saber si eso realmente resolverá el problema o no. Es evidente que no. Lo que pasa es que eso se inscribe en el discurso populista muy en boga en esta sociedad globalizada. Usted sabe de los niveles mediáticos que ha alcanzado el populismo. Tengo que hacer, me dicen que tengo que ir a la pausa, pero usted pertenece a una élite de juristas que cobran muy bien, que se ha ganado lógicamente el prestigio por más de 30 años de ejercicio, y haciendo de abogado del diablo, hay gente que entienden que para ustedes ese código era mucho más fácil porque podían colar o poner su talento ante un tribunal y los clientes de ustedes salir beneficiados. Me gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con nuestro invitado Pedro Duarte Canaán, un destacado jurista, un ex rector, decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad del Caribe y un hombre con mucha experiencia. Cuando fuimos a la pausa, le dije que yo iba a ser abogado del diablo. Usted pertenece a una élite de los muy bien pagados abogados, de los abogados exitosos, de esos que cuando van a los tribunales, indudablemente, su personalidad influye quizás hasta en las decisiones de los jueces. Dicen que a ustedes les convenía ese código así porque tiene más fragilidad, ustedes se valdrían de cualquier argumento y de su sapiencia para garantizar la libertad de sus clientes. Bueno, el talento de un letrado subsistirá con ese código o con otro código. El que tiene talento lo tiene, independientemente de la normativa que se encuentre vigente en el país donde ejerza. Pero en el caso muy puntual que usted identifica, estamos ante una normativa extremadamente garantista. Y el togado que tiene talento, evidentemente, tiene una herramienta procesal penal maravillosa para explotarla cuando el caso lo amerite. Es cierto que las debilidades que se cometan en la investigación criminal las puede utilizar el abogado a su favor con una herramienta que te desglosa una técnica procesal penal muy controversial. Es el caso, por ejemplo, de un policía que en la escena del crimen recoge un arma homicida, pero el policía no la hace constar, no la documenta en un acta que se llama acta de levantamiento de evidencia. Si esa actuación llega al tribunal, pues la defensa técnica tiene la oportunidad brillante de demostrar las irregularidades cometidas en esa fase primaria de la investigación. Se habla de 8 abogados aproximadamente que conforman una élite aquí en la metrópolis y evidentemente que mi dilatada carrera ya el 27 de septiembre de este año yo cumpliría 31 años de graduado y evidentemente que esa dilatada carrera jurídica y académica, pues ya me coloca en una posición de privilegio en ese circuito que usted ha identificado, que está conformado por 8 letrados de la metrópolis. Pero nosotros tenemos el talento suficiente para seguir defendiendo. Yo digo que yo no defiendo criminales, ni defiendo narcotraficantes, yo defiendo derechos y garantías. Es decir, que la idea no es esa. La gente lo vincula cuando dice, bueno, fulano está defendiendo un narcotraficante, pero la gente quiere asociar el ejercicio suyo con esas personas. Yo le diría a usted y a esas personas que nos están viendo que el mejor abogado penalista, ¿quién es? Un intelectual español, don Gregorio Marañón, haciendo un ejercicio de mayéutica socrática en el aula, llegó a compartir con un segmento estudiantil y preguntó, ¿quién es el mejor abogado penalista? Bueno, no hubo respuesta. Y él contestó, el mejor abogado penalista es una buena causa. Entonces, básicamente, el abogado penalista lo que es un garante, es un defensor de derechos y garantías. Si a mi cliente lo arrestaron irregularmente, sin una orden de un juez de garantías,
evidentemente que yo, como defensa técnica, explotaré con maestría una actuación irregular que lacera un derecho fundamental. Doctor, yo personalmente conozco su trayectoria, Sí. sé el ejercicio suyo, pero también he sentido que gente que defiende a narcotraficantes, más que un abogado, se convierte en una especie de socio. Y ahí hay lo que ustedes llaman en derecho y jurisprudencia. Ahí Sí. está Negrón, uno que vino aquí a República Dominicana a Sí. defender al boricua, y resulta que ahora él mismo está confesando su participación en lavado. ¿Cómo uno desvincula ese ejercicio profesional de esos vínculos personales? Sí, fabuloso su ejercicio. ¿Por qué? Porque en Alemania hay un autor que se llama Kai Amos, escribió un libro titulado Los honorarios profesionales maculados, cuando el dinero está maculado, manchado. Entre el crimen y la inocencia hay un espesor idéntico al de una hoja de papel 8,5 por 11. Es decir, el espesor que divide el crimen de la inocencia es muy frágil. Entonces, el abogado penalista es un profesional de medios, no de resultado. ¿Dónde radica el éxito mío? Ante la opinión pública, que independientemente de lo que creen algunos, yo tengo una conducta y una hoja de vida intachable en 31 años de ejercicio. Porque yo me limito exclusivamente a defender a mis clientes en el tribunal. Aquí hay un segmento de profesionales del derecho que cruzan esa línea frágil y de abogado defensor se convierten en súbditos, empleados, guaremates de ese sujeto al que defienden. Muchos abogados de esos se quedan con el dinero, con la mujer del preso, con la casa del preso y con el vehículo del preso. Entonces esa línea tan frágil se cruza. En el caso nuestro, el cliente que desea mis servicios profesionales tiene que firmar un contrato de exclusividad, donde en ese contrato hay 2 cláusulas, donde están inclusive prohibidas llamadas telefónicas a ciertas horas y donde mi responsabilidad solo consiste en defenderlo en el tribunal. Yo no acepto pagos, en cheque, ni acepto pagos en papeletas de numeración alta. Es decir, yo tengo un ciclo de condiciones. Mi obligación es defenderte. Ellos hay abogados de ese grupo que incluso hasta para ser transparentes, Sí. tienen aliados de medios de comunicación donde hacen también una campañita mediática para que su cliente vaya más cómodo ante un juez. Claro que sí. En el caso nuestro, yo entiendo que no resultaría eminentemente ético de mi parte. Yo no tengo capacidad para criticar las actuaciones de mis colegas. El ejercicio del derecho no tiene nada de inocente. Cuando uno relee la literatura y vuelve y la otea, no hay un ápice de inocencia en el ejercicio del derecho. Entonces, aquí hay campañas mediáticas montadas y financiadas, articuladas sobre la base de una defensa técnica, de un presunto individuo vinculado a ese tipo de negocio. Pero mi sugerencia al circuito de la nueva generación, mi sugerencia a los estudiantes de leyes, mi sugerencia a los jóvenes recién egresados,
aspiren a ser abogados. Yo he sido abogado penalista 24 horas. Yo nunca he estado vinculado a ningún partido político. Yo nunca me he colocado una cachucha de ningún color. Yo nunca me he montado en una patana. Yo nunca le he hecho campaña a ningún político nacional. Yo nunca he cobrado un cheque de ninguna institución pública. O sea, yo he sido abogado penalista 24 horas. Entonces mi consejo es, aspiren a ser abogados auténticos. La obligación es de medio, no de resultado. No crucen esa línea tan frágil de defensa técnica a ser entonces un miembro más de una comparsa criminal o de una presunta comparsa criminal. Yo no visito restaurantes ni visito las fiestas que ellos realizan, no acepto invitaciones de mis clientes. Hay playas, hoteles de lujo, casas de campo, casas veraniegas. Usted no va a esa chercha intensa que hacen. Hay orgías, hay divas, hay megadivas. Yo llevo una vida privada muy modesta, muy parsimoniosa. Yo no visito, yo en eso soy asocial. Yo no participo en nada. Mi obligación es, tú me pagas $100,000, $200,000 y yo te defiendo en el tribunal. Es como la lenteja, lo tomas o lo dejas. Doctor, se está casi terminando el tiempo, pero brevemente, ¿qué le parece el proceso de consulta que está haciendo el presidente Danilo Medina en torno a lo que sería la ley de naturalización? Después de haber hecho una pequeña inflexión en mi casa y viendo las noticias, llegué a la conclusión de que el señor presidente de la República, el señor Medina Sánchez, está democratizando el ejercicio de la política nacional. Y entiendo que es un síntoma saludable ese ciclo de consultas, procurando, es difícil que los dominicanos, donde hay 3 dominicanos, es difícil lograr un consenso. Es difícil que 3 dominicanos se pongan de acuerdo, pero es saludable el ciclo de consulta del señor presidente. Está demostrando humildad, está demostrando que es un político que cree en la democratización del ejercicio de una función pública, por lo que valoro en su justa dimensión la actuación del señor presidente de la República. El tiempo se nos va, pero siempre mi última parte, mi otros 2 o 3 minutos que me regala. Usted observa como que lo bueno se termina rápido. Trato siempre de que la gente conozca un poco más de eso mismo, de Duarte Canal, la gente, quien lo ve en estrado, quien no lo conoce, si lo ve tan intenso en el estado, defendiendo con tanta fuerza a sus clientes, quizás no sabe que usted es, ¿cómo se define un hombre sencillo? Sí, yo soy un hombre de gustos sencillos. Yo nací hace 51 años. Vivo solo. No tengo prole. No tengo descendencia. Soy soltero. Soy trabajólogo. Amante de los perros. Mi vida está centrada básicamente en 2 ejes: estudiar, escribir y litigar en los tribunales de la República. Es decir que hay personas que me ven en la calle y temen acercarse a mí. Sí. Porque creen que... Es muy duro, porque yo lo veo en el estrado y cuando hablo en televisión. Creen que yo soy un hombre impenetrable, inasequible. No. Yo, el que no me conoce, obviamente cree que yo soy un ogro. Pero no. Podría decir que soy un hombre sencillo en grado superlativo. Y me podrá ver en cualquier lugar
del circuito medio y del circuito menos medio. Y como no existe la felicidad no existe, sino momentos de felicidad, pues yo soy un hombre que vivo constantemente en momentos de felicidad. Así es. Este libro que está aquí, El expansionismo penal, ¿es su última producción, si quiere, académica? Bueno, permíteme corregirte en nombre de nuestra amistad. Sí. Es mi más reciente. Sí. Es mi más reciente título, sí. El número 16, El expansionismo penal. Es un texto que aborda una crítica al establishment, pero una crítica con una propuesta. Fue un estudio de campo. Esa es una investigación de 20 meses que hice. Y está dirigida a la abogacía nacional y a los estudiantes de Derecho. Y ya estamos trabajando en el nuevo, lo que podría ser para el 2015, el nuevo libro. Es decir, que espero que lo leas. Está de venta en todas las librerías especializadas de la capital. Y en Venezuela, específicamente en Isla Margarita, el 10 de octubre, el libro será puesto en circulación, si Dios lo permite, en Isla Margarita, en el Hotel Sun Sol Caribe, en Isla Margarita, que será mi quinta visita a Isla Margarita, si Dios lo permite. La Universidad de Mérida, del estado de Mérida, es la que auspiciará el acto de puesta en circulación en Venezuela, octubre 10. Doctor, ya el tiempo se termina, gracias de verdad. Hay algunos temas, y hagamos el compromiso de que volverá aquí para tratar, bueno, ese mismo después que sea, si se promulga, la contrarreforma, correcto, como usted le llama, y en un plazo de 6, 5 meses para que se vean los resultados. Si se da ese vaticinio suyo de que lamentablemente la cura será peor que la enfermedad. Bueno, usted tiene este programa grabado. Yo se lo voy a hacer llegar. Usted me lo hace llegar. El 29 de marzo vamos a trabajar en base a 6 meses. Perfecto. Y luego hacemos otro espacio. Así es. Gracias de verdad. Gracias a usted. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días.